y tenemos una gratísima visita que ahora Daniel les va a comentar. Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes le damos a los heraldos del Evangelio, claro que sí, ¿verdad, Daniel? Buenas tardes, querida princesa, buenas tardes, queridos oyentes, Ya lo- buenas tardes, querido amigo Elvio, que nos pone en contacto con el mundo. Y sí, veníamos con Marisita hablando cuando veníamos para acá, que la Virgen se hace un regalo a ella misma, porque está en la radio de la Virgen, y está nada más ni nada menos que los heraldos del Evangelio. El viernes pasado tuvimos el honor y el gusto de tenerlos, nos contaron su carisma, nos contaron toda la obra preciosa que ellos hacen, pero hoy el tema central es, podemos decir, la guía de ello, que es la Virgen María, pero de la vocación de Fátima. Y por eso, ¿qué mejor que ellos, como fue con la Virgen María Auxiliadora, con Antonio y el Padre Carlos, que traerlos nada más ni nada menos que a los heraldos del Evangelio, que como vuelvo a repetir, el viernes pasado ustedes vieron toda esa obra que hacen, esa obra que siempre hay que decir las cosas buenas, a pesar de que la Biblia dice que la mano derecha no se entere lo que te hace la izquierda y viceversa. Yo creo que al contrario, las cosas hermosas que hacen las congregaciones religiosas y entre ellas los heraldos, que trabajan en sitios difíciles a veces para evangelizar y salvar almas. Buenas tardes, hermano Buenas tardes, Alberto, Daniel. padre Alberto, buenas tardes, hermano Raúl. Ahora sí, Buenas tardes para ustedes. una alegría tremendísima, la verdad que sí. Pues y empezamos con una oración, ¿qué les Bueno, parece? vamos a rezar. Genial, En sí, nombre del claro. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Digo, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, y la idea es hablar de Fátima, ¿no? ¿Verdad? Claro que sí. Porque eso es fundamental, el carisma, el mensaje. Saludamos a la señora María, ¿no? ¿Verdad, Marisita, que hablaste Sí, con ella María hoy, de los que es Ángeles, María de los Ángeles? la señora es Heralda también, como le dicen, Sí. es compañera de ustedes, Sí, así que cómo no. también, y la queremos mucho y canta muy bien. Sí. Que a veces cuando vamos a misa ahí... Los capuchinos. Sí, ahí en San Antonio y Santa Clara. Sí, así que es tremenda alegría poder haberla conocido también, porque ella fue la que nos puso en contacto con ustedes. Sí, a pesar de que ya teníamos el gusto de conocerlos cuando ustedes van al Cordón. Al Cordón, sí, a los 13 de mayo, los primeros sábados también. Los primeros sábados. Siempre estamos allí. Y les mandó saludos el padre Víctor Hugo, que hace 2 días estuve con él, y les mando un saludo y un abrazo enorme. Bueno, gracias. Sí. Bueno, y queríamos preguntarles, ¿cuál es la historia y el mensaje de Fátima? De Fátima. Bueno, para comenzar, la Virgen en Fátima apareció en el año 1917. La primera aparición fue al 13 de mayo de 1917 en un lugar que se llamaba Cova de Iría, cerca del pueblito de Fátima. Y se apareció a 3 pastorcitos, Lucía, que es la mayor, que tenía 10 años, después estaba Francisco, que tenía 9, y después Jacinta, que tenía 7. Jacinta y Francisco eran hermanos y primos hermanos de Lucía. Lucía era la mayor, y bueno, en familias humildes, de campo, criaban ovejas, y bueno. Y ellos, bueno, salían a jugar y a rezar el rosario por el campo. Y un día, un domingo, la mañana... Cuidaban las ovejas también, ¿no? La pastoreaban. Sí. Mientras cuidaban las ovejas, rezaban, y bueno, y ahí se les aparece la Virgen sobre una encina, toda de blanco. Ella, dijeron, parecía toda de luz, más brillante que el sol, la describe Lucía. Y ahí le dice la Virgen que ella iba a venir 7 veces allí, que quería que ellos fueran, y que
Dios tenía sobre ellos unos designios muy importantes, etcétera. Bueno, ahí ellos les dice para que vuelvan al otro mes, el 13 de junio vendría a ser. Un paréntesis, pero para ver cómo fue el impacto de la primera aparición. Porque la primera aparición de la Santísima Virgen ni dijo quién era, y tampoco les dio así, revelaciones especiales. Simplemente les manifestó su belleza y su luz, y les dijo que tenían que rezar el rosario por la conversión de los pecadores, etcétera. Una cosa así, pero muy como que light, digamos, comparado con las que vinieron después. Pero fue tal el impacto de la sola presencia de la Santísima Virgen con los pastorcitos, que Jacinta después pidió del obispo en la época que ella era monja en Portugal o en España, no me acuerdo dónde, el obispo le pide que, pues estaba ya medio enferma, pasó por una enfermedad en el año 40, tenía unos 31 años, pero estaba muy enfermo, entonces el obispo con miedo le pide que haga las memorias, etcétera, y sobre todo empezó a escribir sobre el Jacinta, escribió todas las memorias de Jacinta. Y cuando cuenta la primera aparición, dice que Jacinta, que tenía un temperamento así medio melindroso, así que cuando jugaba, entonces los juegos eran prendas, entonces ella mandaba a buscar mariposas, mandaba a buscar flores, pero también había otro que era de los botones, entonces si uno ganaba alguna cuestión saltando, cosas así, decía mejor que el otro tenía que arrancarse un botón de la ropa. Y cuando llegaban, los llamaban para comer, y aparecía Lucía, porque siempre le ganaba a Jacinta, sin los botones, entonces le decía, devolvémelo que tengo que hacer rápido, ¿no? Pero Jacinta era así agarrada, no quería devolverlo, porque para el próximo juego quería usar los botones eran tan pobres que tenían solamente el botón que tenían puesto. Bueno, entonces era todo un lío. Entonces ella tenía ese temperamento así, pero cuando apareció la Virgen, ahí Jacinta ya se van de vuelta, y los otros dos quedaron pensativos con lo que había pasado, ¿no? Y Jacinta exclamaba, ¡qué señora tan bonita! Sí. Entonces seguía caminando de repente, pero qué señora tan bonita. Estaba maravillada con la belleza de la Virgen. Sí. Y con ese asunto de la señora tan bonita, ellos, Jacinta, que hay que decirlo, Lucía, unos 3 años antes se había aparecido una especie de figura de ángel encima de unos árboles que venían hacia ella y hacia otras 3 niñas que estaban con ella 3 años antes. Y no era una figura humana, transparente, y ellas lo vieron y contaron que habían visto eso, y les cayeron encima a todo el mundo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es eso? Entonces ya que tenía esa experiencia, Luciano quería contar, se combinó con Jacinta y con Francisco, no van a contar nada de esto, ¿no? También se les apareció el ángel de Portugal 2 años antes y 1 año antes, y también no contaron nada de eso. Pero en ese caso Jacinta dijo, sí, no me contará. Pero cuando llegó a la casa, qué señora tan bonita, que de repente 7 años abrazó a la mamá y dice, la señora era muy bonita. El libro que a ver si lo pueden conseguir con ellos, así que es imperdible, es totalmente disfrutable, así que consíganlo. ¿Cómo pueden conseguir el libro? Llamando a la casa nuestra. ¿Cuál es el número? Bueno, llámenlo al Padre Alberto, o me llaman a mí, bueno, sí, 095 526 942, dejan un mensaje, porque el fijo a veces no estábamos, etcétera, más complicado, pero si quieren anotarlo es 2320-0712. Pero es mejor dejarle un mensaje a ustedes, porque con Claro. toda la obra que hace. Es imperdible, porque estamos en mayo todavía. Y ahí contó el Jacinta y se armó un lío. Y después continuó la historia. Pero eso apenas de la primera aparición y el impacto que produjo. Ustedes saben que entre lo que dijeron los dos, estaba apuntando acá 2 cosas muy importantes. El padre Alberto dijo, rezaban. Sí. Importancia, lo que ustedes nos dijeron la semana pasada, de la importancia de la oración y del rezo. Como que la Virgen eligió a estos 2 niños, porque podría haber otros pastores, me imagino que habría cantidad de gurises ahí. Claro. Pero ellos rezaban. Y después, otra característica que ustedes nos dijeron que forma parte de su carisma, la palabra belleza. Y Dios nos dio esa belleza para disfrutarla, ¿no? ¿Cómo a través del relato de ustedes volvemos a identificar el carisma que les transmitió la Virgen a los heraldos, ¿no? Y que es muy parecido al de los pastorcitos. ¿Sabe que otro aspecto de la niña de Jacinta, antes de las apariciones que cuenta Lucía, en las memorias estas que escribe, que son encantadoras esas memorias,
dice que Jacinta, por ejemplo, cuenta un hecho de un día estaban jugando los chicos, porque era un pueblito minúsculo, aparte vivían los primos al lado uno del otro, son 10 casas, hasta ahora existe el pueblito tal cual y se puede visitarlo. Y entonces jugaban mucho, en la parte de las familias tenían muchos hijos, chicos por acá, por allá, y jugaban. Y entonces unos días estaban jugando y la mamá de Jacinta escuchó uno de los chicos que estaban ahí decir unas palabras feas en medio del juego. Entonces ahí fue y las reprendió. Dice, esas palabras son feas y no sé cuánto. Yo no quiero que sigan a las casas esas palabras porque ofenden a Jesús, ofenden a Dios y Dios no los quiere. Entonces pasó el tiempo y otro día se reunieron los chicos y apareció de vuelta ese grupito de chicos que decían las palabras feas. Entonces Jacinta dice, yo me voy acá, me voy al patio adentro. Claro. Entonces dice, ¿pero por qué te vas al patio? Le dice Lucía. Dice, no, porque estos dicen esas palabras feas que no le gustan a Jesús. Qué bonito. Entonces, ahí y me dijo bajito, si tu mamá te autoriza, venís a mi casa y jugamos en mi casa. Entonces ahí Jacinta dice, sí, bueno, anda a pedírselo, anda a pedírselo. Dice, fueron para no, o sea, uno ve que era, y después otra vez, en esas prendas, porque jugaban y tenían que hacer prendas. Entonces una de las prendas que Lucía, que ya era mayorcita, le pone a Jacinta, que tenía 6 años en esa época, le dice, dale un beso a mi hermano, un hermano de Lucía, que no sé quién era. Entonces ahí Jacinta dice, no, eso no. Pedimos otra cosa. Entonces ya tenía ese instinto, ¿no? Se nota, ¿no? Y la educación de los padres. Sí. Y ahí dice, entonces dice, pero ¿qué cosa? ¿Y por qué no me mandás a besar a ese crucifijo que está allí, por ejemplo? Bueno, andaba a visitar el crucifijo. Ahí fue y rezó el crucifijo. O sea, uno ve que era una predilección de la Virgen que ya la estaba preparando, ¿no? Y había escogido almas inocentes. Sí, ya hacía 3 años, dice el libro, que los estaba preparando. Sí. Impresionante, sí. Sí. Bueno, sigue con las apariciones, padre, que le interrumpí. Y ahí, después está la segunda aparición, el 13 de junio, que es cuando ella le muestra el corazón, ¿no? Que es el corazón de María, rodeado con una corona de espinas, y que dice, le pide a ellos que hagan algo por reparar esos pecados que el mundo hace y que cubren de espinas el corazón de la Virgen. A ellos le pregunta si algunos si van al cielo, si están en el purgatorio. Entonces ahí la Virgen les va diciendo, si fulana de tal tiene que rezar más, o sultana se va a curar. Bueno, y ahí viene el 13 de julio, que es se podría decir la más importante de las apariciones, porque da los mensajes, ¿no? El famoso secreto de Fátima, que la Virgen le pide que ellos guarden secreto, y que es un secreto un mensaje que se dividió en 3 partes. Ahí está, esa aclaración es importantísima. No son 3 mensajes, sino que es un solo mensaje que Lucía, cuando lo relata en el año 42, bueno, ella lo hace en 3 partes. La primera parte es la visión del infierno, ¿no? Entonces que ellos quedan muy impresionados al ver todas las almas que van cayendo como carbones del infierno, y las formas de los demonios como horribles animales que en medio del fuego. Y bueno, entonces ella da un grito así de susto, Lucía, y que la gente que ya estaba, algunas personas ya... Vio como 2.000 personas. 2.000 personas. Sí. Y entonces sienten... o sea, Lucía veía, hablaba y escuchaba. Jacinta veía y escuchaba, pero no hablaba. Y Francisco no. solo creo que escuchaba. No, solo veía. Solo veía. Eso fue como una penitencia que la Virgen le dio a Francisco, porque Francisco no estaba rezando el rosario, ¿no? Entonces, no estaba rezando tantos como debía. Rezaba, pero menos. Sí. Ahí va en lo que dijo aquí, que la oración es importante, ¿no? Realmente. Claro, es un remarque de Claro. lo que sabía porque oraban, pero Francisco no era el que oraba más y por eso la comunicación era distinta. Pero bueno, ahí le insiste a rezar el rosario, etcétera, por la paz en el mundo,
¿no? Que estaba, en esa época estaba la guerra, la Primera Guerra Mundial, y bueno, ahí viene el mensaje propiamente, que dice: esta guerra se va a terminar en breve, pero si los hombres no se convierten, sobre todo si no rezan el rosario, si cambian de vida, va a venir otra peor, el reinado de Pío XI, de Pío XII, de Pío XI, bueno, Rusia va a esparcir sus errores por el mundo. Entonces ella viene: yo quiero que se haga la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, y bueno, que se reza el rosario para tener la paz. No me acuerdo si había algo más, algún detalle más sobre ese. No, es eso. Esencialmente, en esa aparición dice que Rusia va a esparcir sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Exacto. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Pero entonces dice, los pedidos eran ese, era el rezo del rosario y una oración reparadora. Habla de la reparadora, habla de la comunión reparadora, de los primeros sábados, dice así. Exacto. Para que hagan la comunión reparadora los primeros sábados. Y recién después, en el 25, es que ella da exactamente cómo debería ser esa comunión reparadora, que los 5 primeros sábados. Pero ahí no habla de 5 primeros sábados. En la aparición esta, que es la tercera, del 13 de julio, dice, las condiciones es el rezar el rosario, la comunión reparadora de los sábados, de los primeros sábados, dice, de los primeros sábados, Sí. pero no dice de cuántos, dice primeros sábados, y dice, la conversión. Dice, dice, si no dejan de ofender a Dios, vendrá en el reinado de Pío XI una guerra peor. Dice, Rusia expresa sus errores, etc. Entonces, lo contrario era, si atienden mis pedidos, Rusia se convertirá y habrá paz, ¿no? Y uno ve que el siglo XX todo entero fue ese problema. Fue lo que dijo la Virgen. Sí. Y La persecución de la Iglesia, principalmente claro, nacida de Rusia, ¿no? Sí. Y en China, por ejemplo. Ahora, una pregunta a los dos, desde el punto de vista suyo como congregación, ¿por qué no se hizo esa consagración, padre? Es un No sé, misterio. A ver, disculpe la pregunta que... No, pero yo creo que es una pregunta importante porque no es buscar culpables, sino... No, en realidad se hicieron muchas consagraciones. A ver... Pero ninguna, salvo la de Pío, o sea, que la hermana Lucía las comenta, ¿no? En sus memorias ella comenta las distintas consagraciones, y ella misma en la época iba diciendo, esa no fue como la Virgen dijo, por este, por tal razón. Entonces, por ejemplo, la primera, que la hicieron Pío, no me acuerdo cuál, Pío XI creo que, o Pío XII, con los obispos portugueses. Creo que fue Pío XII, porque él había sido consagrado obispo el 13 de mayo de 1917, el mismo día de desaparición. Entonces, él, como se cumplía un aniversario de su consagración como obispo, quiso en el 43, creo que fue, quiso hacer la consagración, pero con los obispos portugueses, solo los obispos portugueses. Y Lucía dice, no, la Virgen dijo, con los obispos del mundo entero, al mismo tiempo. O sea, no puede ser un obispo acá, otro obispo allá, otro obispo acá, después más tarde más. No, todos los obispos. O sea, ella quería una cosa pública, mundial, solemne y explícita, que es muy importante eso, porque después las memorias de la hermana Lucía varias veces va a decir que el rosario y las devociones tienen que ser hechas abiertamente y públicamente, porque eso tiene un papel mucho más importante y más efectivo para la conversión de los indiferentes, o de los, eso como que los conmueve y los afecta y les hace preguntas. En cambio, si uno lo hace escondida abajo del techo, digamos, escondido en un cuarto, bueno, tiene un efecto, pero es un efecto menor. Y eso después yo les leo exactamente la frase. Pero entonces, en este caso, la primera fue que fue solo los obispos portugueses. Después la segunda fue que tampoco eran todos los obispos. Después la cuarta, la tercera, que no mencionaron a Rusia. Tenía que haber una expresa mención de Rusia. Entonces, pero entonces en el 1984, creo que fue el 31 de octubre, San Juan Pablo II hizo la consagración
con todos los requisitos, al mismo tiempo, mencionando a Rusia, los obispos del mundo entero. O sea, mandó inclusive un mensaje un tiempo antes para que todos hiciesen la consagración, etc. Pero ahí Jacinta dice, esa consagración fue válida. Pero un poquito tiempo después, un sacerdote que se llamaba Luis Condar, un padre, le hace una entrevista a Lucía sobre esa consagración y le pregunta, ¿y esa consagración? ¿Y usted dice que fue válida? Sí, fue válida, pero ya fue tarde. Y inclusive hay una aparición de nuestro Jesucristo a Lucía, que tuvo muchas apariciones a lo largo de toda su vida. Nuestro Jesucristo se aparecía y le hablaba, y sobre todo cuando estaba en el Santísimo, muchas. En una le dice, le insiste, ¿no? Hagan lo que les pido, la consagración, etcétera. Y les prometo que si la hacen, estamos hablando de 40 y tantos, será abreviada la tribulación antes de que se convierta Rusia y haya paz. O sea, ya no era para evitar los castigos, no era para que Rusia se convierta de una vez y se acabe el problema, era para abreviar lo que ya iba a venir irremediablemente porque no se había hecho como le había pedido. O sea, ya hay un cambio, ¿no? Sí. Entonces, esa última consagración, después también uno, Papa Francisco, hizo otra que también más o menos tuvo, ya sí, Pío XII en 84. Pero dijo que era tarde. O sea, ya era tarde el 84, imagínense, la 2012, 13, 14, no sé cuándo fue, 17. Después de la guerra de Ucrania, los obispos de Ucrania le pidieron. Sí. Y bueno, ahí estamos sufriendo, Ucrania que está sufriendo las consecuencias directamente, ¿no? Así es. Bueno, ¿y cómo se ubica Fátima en la historia de la Iglesia y en la historia de las apariciones? Bueno, Alberto. Bueno, para resumir. Eso es la historia de la Iglesia, la historia de la salvación también, porque en el fondo es el plan que Dios tiene es la salvación, para salvar a los hombres, ¿no? Claro, es todo por ahí. Sí. O sea, la Iglesia, bueno, la madre de la civilización cristiana y bueno, tuvo un periodo que fue la Edad Media en que bueno, brilló la filosofía del Evangelio, que marcó todas las costumbres de los pueblos, etcétera. Bueno, se fundó la cristiandad, que vendría a ser Europa y América, ¿no? Pero poco a poco eso fue decayendo mucho en una serie de revoluciones que hubieron en Europa, la Revolución Protestante, la Revolución Francesa, la Revolución Comunista, todo el jansenismo que enfrió mucho la devoción a la Virgen en Europa y todo eso fue haciendo que la civilización cristiana, lo que queda de los restos de la civilización cristiana, se fueron apartando mucho de la fe y de la devoción, del entusiasmo, etc. Ahí, en el siglo XIX, hubo una serie de apariciones de la Virgen que alertaba mucho sobre esa falta de fe de Europa. La primera de ellas fue la medalla milagrosa en 1830, allí en la Rue du Bac, a Santa Catalina Labouré. Entonces ella ahí le pide a la Virgen que acuñe la medalla milagrosa, que con eso la gente se va a convertir y que bueno... Había una peste, una especie de COVID, cólera, digámoslo así, pero de cólera. En Europa, París. Mucho peor que COVID, mataba en serio, ¿cierto? Y entonces la medalla, le prometió que portase la medalla se curaría. Entonces, más o menos, ahí acuñaron, después de un lío tremendo, acuñaron 1000, creo, medallas, sí, el obispo todavía. Pero no digan nada de las apariciones. Pueden entregar la medalla, entonces las monjas se metían la medalla en el bolsillo, como ellas cuidaban, eran las monjas de la caridad que atendían los hospitales, a los enfermos de la peste, los curaban, entonces, y empezaron a ver que le ponían la medalla en la almohada, o le daban una medalla y los que tenían la medalla se curaban. Entonces ahí dice, esta medalla es milagrosa, ya le pusieron el nombre, la medalla milagrosa. Claro. Y bueno, a fin de año habían cuidado 1.000.000. O sea, y eso es un impacto, y hay que tener en cuenta que Francia es la nación hija primogénita de la Iglesia. Sí. Fue la primera país que en cuanto país se convirtió cuando Clovis fue bautizado por San Remy, y todos los nobles franceses que eran paganos se convirtieron también, los francos, y allí nació el primer país católico. Y de Francia, digamos, después se expandió toda la fe en Europa, etc. Y Francia siempre era como la que portaba el estandarte, inclusive el Sagrado Corazón de Jesús cuando se aparece en Francia, le dice ¿cómo se llama?
Santa Margarita María Alacoque, Alacoque, le dice, dile a mi amigo el rey de Francia que ponga Luis XIV. Que, imagínense, Luis XIV tenía sus costumbres medio raras, pero en fin, pero era un grande y Jesús lo trata de su amigo. Y le dice que si pusiese él los símbolos del corazón de Jesús, etcétera, en su bandera, ¿no? Que aún se restauraría todo en Francia y en Europa entera. O sea, había ese papel así de la fe todavía. Pero la medalla milagrosa entonces contrarrestó algo que San Luis Guillón de Montfort, que es el primero que habla de la devoción a la Virgen en cuanto a esclavitud de amor, es santo que escribió su tratado en 1700 y poco. Él dice que el gran enemigo que había con la devoción a la Virgen, y es una de las 7 falsas devociones, era de los devotos escrupulosos, que en el fondo eran los jansenistas, que decían que tener devoción a la Virgen como que era ofender a Jesús y sacarle el aprecio del fiel a Jesús, y que no era que Jesús solo, ¿no? Jesús solo, esa mentalidad. Y que inclusive ellos eran tan influyentes, y había muchos obispos jansenistas, que era una versión diluida de lo que era el protestantismo. Sí, no, pero el protestantismo, ¿cómo se llama? El de Suiza, no, Calvino. El calvinista, que son secos, todos chupados. Entonces, ese calvinismo, influenciando a los obispos franceses, no llegaron a apartarse como se apartaron los de Suiza, pero sí se absorbieron mucha esa mentalidad, y a San Luis Guillón de Montfort lo persiguieron a muerte, de tal forma que en solo 4 diócesis de Francia él pudo predicar, porque en las otras los perseguían. Y él, una de las prédicas que construía, todo el pueblo llevaba con palas y con carretillas y con carretas tierra, y hacía una montañita, digamos, afuera del pueblo, y hacía un calvario para rezar, ¿no? Claro. El Vía Crucis. Sí. Y el rey iba con el ejército atrás porque el obispo le decía, demuélale todo. Y entonces, entonces esa mentalidad antimariana empezó a diluirse con la medalla milagrosa en Francia. Y enseguida vinieron otras apariciones. Después vino Lourdes, la Salette también, que pidió mucho la conversión en el clero, también a unos pastorcitos. Y bueno, la Señora de Lourdes, con todos los milagros que empezaron a ver a partir de 1858 a Santa Bernardita. Y bueno, que fue una explosión de devoción mariana en Lourdes, que hasta hoy es los santuarios más visitados, y curas y milagros, y que contestaron todo el siglo del ateísmo, del laicismo, del positivismo, que era el siglo XIX, ¿no? Principio del siglo XX. Y bueno, y ahí todo eso fue preparando para la venida de Nuestra Señora de Fátima en el año 17. Entonces la Virgen de Fátima se encaja en una serie de apariciones que la Virgen quiso hacer para, rescatar el mundo que se iba perdiendo, ¿no? Porque las costumbres del año 17 no son las de ahora, que la familia todavía tenía mucho en una institución que se respetaba. Hoy en día la familia prácticamente está deshecha, ¿no? Porque los chicos hoy se crían una parte con la madre, otra parte con el padre, después es un caos la familia. Y bueno, las modas también de esa época no tiene nada que ver con las modas de hoy. Entonces fueron avisos que la Virgen fue mandando al mundo. Pero al final, en la última parte del mensaje, dice: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Es un mensaje de esperanza, padre, ¿no, verdad? De esperanza, claro. Es un mensaje de esperanza, si bien que anuncia todas esas tribulaciones, pero, anuncia el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y la devoción al Inmaculado Corazón de María, que hasta el siglo XX tenía poco. Si bien que hubo un santo que se llamó que es de los claretianos, ¿cómo se llama? Antonio María Claret. Antonio María Claret. Él fundó los Cordimarianos, que él fue el que empezó la devoción al corazón de María. Por eso en Fátima en el santuario hay al lado del altar hay dos estatuas. Una es San Antonio María Claret, que es como un precursor de Fátima por la devoción al corazón de María. Claro. Y la otra es Santo Domingo de Guzmán,
por ser el precursor Rosario. del Rosario, ¿no? Entonces fueron como que precursores de de los mensajes de la Virgen. Y bueno, entonces nosotros todos queremos adelantar esa venida del corazón de María, del triunfo del corazón de María en el mundo, y para eso nosotros, no solo nosotros, la iglesia también organiza peregrinaciones, etcétera, para la conversión de la gente, para el rezo del rosario, que cada vez se está expandiendo mucho más, ¿no? La devoción al rosario y la Virgen. Y más este año, que es el año santo. El año santo, claro, sí, de jubilar. Sí. Y entonces es el año de la esperanza y todo el mundo Claro, se está moviendo. Sí. Es que hay un, al menos en Uruguay con Marisa vemos eso, que hay mayor un Deseo, retorno. Sí, hay Sí. deseo Ahora ferviente. no lo estoy comparando con la época del COVID porque es una cosa aparte, sino con el año pasado nomás. Sí, Sí. se nota. Querido padre y querido hermano, Vilma del Prado manda a decir eso, que ella sí cree que algo la consagración de San Juan Pablo II hizo, porque la consagró en el 84. ¿Sabe quién era el presidente de la Unión Soviética cuando cayó el muro? Gorbachov. Sí. ¿Sabe en qué año Gorbachov tomó el poder el Partido Comunista? En el 85. Bien. O sea que un año después que San Juan Pablo consagra, está Gorbachov, que es el causante directo de la Virgen. Sí. Pero uno nunca puede saber, porque somos todos hijos de Dios, por más que sea comunista, y fue él, el muro de Berlín y la destrucción de la Unión Soviética, Sí. caen con él, porque a partir de la destrucción de la Unión Soviética aparece, por ejemplo, Letonia, Lituania, Ucrania, países que tienen un contexto católico, ¿no? ¿Verdad? Sí, incluso hoy por hoy, no sé, ustedes lo sabrán mejor que yo, la iglesia en lo que hoy es Rusia tiene un poco más de fuerza que antes en la época de los comunistas, ¿no? Claro, sí. Porque está el patriarca, que son nuestros hermanos de Oriente, pero... Sí, pero en general, así como en China, la iglesia oficial, que se llama la iglesia nacional, católica, entre comillas, eso es cierto. Es dirigida directamente por el Partido Comunista. Por el partido, y en Rusia lo mismo, o sea, la GRU, que le llaman lo que era antiguamente KGB, es quien dirige y era oficialmente, el patriarca era, antes de ser patriarca, era un hombre del KGB. O sea, hay que andar con cuidado con eso. Pero sí, evidente que esas cosas tienen papel. O sea, nosotros estamos rezando todos los primeros sábados de mes, haciendo en el cordón, la devoción, etcétera. O sea, eso tiene un papel, no va a impedir. Pero no es lo mismo que pedía la Virgen. Claro. Que si se hubiese atendido en la época que la Virgen le lo pidió pedía, Lucía, y en las condiciones que pedía se evitaba todo el problema, digamos. Y bueno, pero ahora hay que luchar detrás. Claro, hay detrás y con sus méritos, ¿no? Porque es la noche que es bello creer en la luz. Pero y no lo hicieron los apóstoles, no fueron contra el imperio más poderoso del mundo, y eran 11 y la Virgen. Sí, exactamente. ¿Qué otra pregunta tenés, amor, para el padre y el hermano? ¿Qué dijeron los papas sobre Fátima? Sí. A ver, como una evolución, ¿no, padre? Sí. Ya Benedicto, o sea, el Papa de Fátima fue Benedicto XV, ¿no? Ya él tiene él no fue a Fátima, pero tiene unas alocuciones a los portugueses en que les habla de Fátima y que, o sea, que reconociendo que era verdadero el milagro de Fátima ya en esa época. Luego... un paréntesis, que cuando usted habló de esas apariciones, habló hasta la tercera en julio, pero la última, que fue el 13 de octubre, la Santísima Virgen, que ya les había prometido a los pastorcitos, que le pedían, haz algo para que crean, porque está muy difícil. Entonces, ahí sí, también voy a hacer un milagro, en octubre voy a hacer un milagro, Entonces, bueno, y en octubre fue el famoso milagro del sol. Y que según, ahí están hasta hoy están los facsímiles de las titulares del Oséculo y de los principales diarios de Portugal, en el cual en la primera página aparece milagro, danza en Fátima. Y los periodistas que estaban ahí
quedaron conmocionados. Y eran 70.000 personas que estaban asistiendo, según los cálculos, y no todos apiñados. Había gente que estaba 20, 30 kilómetros que vio la escena del sol. O sea, está descartado cualquier tipo de hipnosis o cualquier tipo de impresión colectiva, esa cosa que dicen. No, fue una cosa localizada, pero que la Virgen hizo algo que nunca se había visto. Inclusive estaba lloviendo, estaba todo el mundo mojado y se le secó la ropa a todo el mundo en menos de un minuto. Y todo el mundo estaba parado así, mirando a la cuestión, y después aparecen las fotografías, que hay muchas, todos arrodillados mirando para arriba, ¿no? Sí. Entonces, eso está sumamente documentado, no hay duda. Entonces, ese reconocimiento de Benedicto XV ya es por causa de que, además de todo lo razonable de los pedidos de la Virgen y lo que es evangélico, aquello es la conversión y ¿no? El dejar de ofender a Dios y mandar las costumbres y la pureza, etcétera, son todo lo que pide Jesús en el Evangelio. Así que Benedicto XV ya el primero ya reconoce a los portugueses, pero no es todavía el alcance mundial y universal. Después está Pío XI, que también da una indulgencia a los que van individualmente a Fátima, indulgencia parcial, y a los que van en grupo al santuario de Fátima, una indulgencia plenaria. Ya Pío XI, Pío XII, también manda a coronar a la Virgen, manda un legado pontificio a Fátima. Bueno, es Hace el la que hace la consagración. consagración, ¿no? Hace como 2 consagraciones. Está hermosa. Después también Juan XXIII, que estuvo en Fátima antes de ser papa, y ahí que dice, ofreció una rosa de oro, después Pablo VI ofreció una rosa de oro al santuario de Fátima. Amados hijos, nosotros también sentimos hoy la alegría de proceder a la bendición de la rosa de oro que destinamos al santuario de Fátima. Este es el testimonio del afecto paternal que conservamos. Y después Juan Pablo II fue 3 veces a Fátima, ¿no? Uno, primero, ustedes saben que tuvo el famoso atentado, que fue un 13 de mayo. El 13 de mayo del 81. Bueno, él va en el 82 a agradecer a la Virgen y le dejó en la corona de la Virgen la bala que le sacaron. Hizo un recorrido extraño esa bala. Todos los médicos dijeron que la bala Imposible que se eche. dio una curva, en medio del cuerpo dio una curva y se esquivó el corazón y la columna y siguió para otro lado, digamos, pero que estaba dirigida, o sea, en un agente especial, no era un loquito que había salido de ahí, no, era un asesino a sueldo. Y lo perdonó San Juan Pablo II. Sí, impresionante, lo visitó en la cárcel, todo lo perdonó. Aica se llamaba el turco. ¿Pero qué es lo que le dijo? Decirle. Sí, no sé si será real, lo leímos alguna vez, que el turco le dice, su Fátima es más poderosa que mi Fátima, porque Fátima era la hija de Mahoma, una de las hijas de Mahoma, y le dijo, con esto demuestra que su Fátima es más poderosa que mi Fátima. Creo que se convierte el hombre. Se convierte, se convierte y lo perdonó. Pero, impresionante. Y después Benedicto XVI tiene una declaración muy interesante que muestra... Padre, que dice cómo el mensaje de Fátima está vigente, ¿no? A ver. Él dice así: se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada. Dice, el hombre ha sido capaz de desencadenar una corriente de muerte y de terror que no logra interrumpirla. En la Sagrada Escritura se muestra a menudo que Dios se pone a buscar a los justos para salvar la ciudad de los hombres. Y lo mismo hace aquí en Fátima, cuando Nuestra Señora pregunta, ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera mandaros como acto de reparación por los pecados por los cuales Él es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores? Después sigue. Ese es uno de los pedidos en unas apariciones de la Virgen a los pastorcitos. Entonces, eso que está ahí... resalta lo siguiente: los pecadores pueden ser muchos como era en Sodoma y Gomorra, pero bastaba que hubiese un justo
Ujú. Esa famosa Abraham que le dice, si fuesen Sí. 50, 20, 30, 40 días. Lo ¿no? leímos ayer ese pasaje, es Muy- increíble ayer, porque estamos leyendo la Biblia y bueno, y ayer leímos ese pasaje, Así. Yo leí justo un el de Abraham con pedacito. Sodoma, ¿te acordás que lo leímos antes de dormir? Sí. O sea que no sé qué terminó por, Abraham terminó en 10, pero digamos, probablemente si hubiese tenido coraje Abraham a llegar a 2 o 3, Sí. capaz que también. Entonces, en realidad, la familia de Lot no era tan justa, la que era justa era Abraham. Era Abraham, Y exacto. bueno, Lot tal vez, pero mismo Lot ofreció a sus hijas, A a sus la hijas, multitud, Para dejarse- salvarse él. para salvarse los ángeles, porque los ángeles eran Ángeles, sus sí. convidados. Ustedes que Sí, habían para ido- salvar a los ángeles. que en general los ángeles no parecían ser salvados, pero en No. fin, uno ve que por ahí las cosas, pero eso es muy importante, o sea, uno dice, bueno, pero que estamos acá en la iglesia, somos 100, 200 y el mundo son no sé cuántos billones, no importa, porque los que aceptan las palabras tienen un poder impetratorio de petición ante Dios enorme. Si 3 pastorcitos Claro. podían reparar tanta cosa, ¿por qué otros no podemos? O sea, Exacto. pero hay que aceptar. Y volviendo a Benedicto Sí, Padre, acá termina, Benedicto dice, al principio fueron solo 3, pero el ejemplo de sus vidas se ha difundido y multiplicado en numerosos grupos por toda la faz de la tierra, dedicados a la causa de la solidaridad fraterna, en especial al paso de la Virgen Peregrina. Estos 7 años, pues fue en el 2010, Sí. estos 7 años que nos separan del centenario de las apariciones, impulsen el anunciado triunfo del corazón inmaculado de María para gloria de la Santísima Trinidad. que es lo que Muy dice el impresionante. título del libro de ustedes, por Sí. fin mi inmaculado corazón triunfará. Es muy impresionante, sí. Antes de la otra pregunta que le va a hacer Marisita, ya ¿Hay están, más mensajes? mirá, el primero es de un señor que se llama Pablo Díaz. Hola Marisa y Daniel, felicitaciones por el programa, le ponen todo el corazón. Me llamo Pablo y soy fan de Los Heraldos. Me gusta su estilo. Eres una persona joven porque la palabra fan lo utilizan los jóvenes, ¿no? Eso es bueno, y lo felicito a Pablo porque es esa alegría que nos deja la Virgen de que la llama va a seguir siempre prendida. Claro, sí. Que no es un grupo etario. Porque la palabra Fran Pablo me suena a que treintón por lo menos y no más de ahí. Me gusta el estilo, su forma de decir las cosas por ustedes. Me gusta el estilo de los heraldos y su forma de decir las cosas. Con ello aprendo mucho sobre temas y asuntos religiosos. Soy devoto de la Virgen de Fátima. Gracias a los heraldos, el apostolado que nos brindan. Les mando a todos un fuerte abrazo. Hay otro mensaje por acá que es, a ver, que vamos a ver el nombre, y no tenemos el nombre, sino que termina en 277. Dice, gracias a los heraldos por estar siempre presentes. Y después la señora María Noel de Villa Colón, dicen, salve María, va a la misa de los heraldos. Muchas gracias y nosotros, María Noel, también le damos las gracias a Dios en esta previa del cumpleaños, que es el mejor regalo que le pueden haber hecho a la Virgen, de tener la presencia de los heraldos, que siempre están presentes con el mensaje de fe en cada momento que lo necesitamos. Gracias, gracias, gracias. Qué belleza. Marisa, seguimos con las preguntas. Claro que sí, y le preguntamos a los padres, a los dos, a Alberto y a Raúl. El hermano Raúl. El Hermano hermano Raúl. Raúl, sí, a los dos. Él se Bueno, va a ¿y hacer ¿cómo que- fue la conversión de estos pastorcitos? Porque la verdad que es una historia divina. No, eso, mira, Sí. ¿cuándo fue? Justamente en 1917, no, el 2017, y fuimos a varios colegios de la Fundación Sofía, porque combinando con la señora Yanayaku Gladys, ¿no? Sí, Que es la directora pastoral de la fundación, y para hacerle a los chicos de escuela, ¿no? De los últimos 2 años o 3 años de escuela, unas charlas sobre los pastorcitos, porque como eran los 100 años de Fátima, y entonces era impresionante ver
el interés de los interés, chicos, sí, porque me son imagino. los chicos sí, si a un adulto les dice algo, bueno, le puede llamar la atención, le puede interesar, pero cuando se lo dice o ven que un niño de su edad está haciendo ciertas cosas, prestan otra atención. Bueno, entonces ahí les contaba los hechos y lo más importante, así para tener un panorama más amplio, es que esa conversión, como dice Benedicto XVI, de que primero fueron 3 y después su ejemplo se expandió por el mundo entero y hoy en día todos los devotos de Fátima. Exacto. Bueno, ¿qué pasó con esos 3? Esos 3 pastorcitos no eran devotos de San Luis León de Montfort porque no sabían leer. Claro. O sea, no podían leer el Por tratado. eso. No Y podía después leer. el tratado estaba casi que escondido y había desaparecido. Sí, como que dice. usted lo contó. Sí, entonces, pero si ustedes van a ver los hechos y la vida de ellos cuando vieron a la Virgen se entregaron como esclavos de amor a la Virgen. Sí. O sea, los 3 tienen un amor incondicional. Inclusive los Claro. 2 más chicos terminaron ofreciendo sus vidas por los pedidos de la Virgen. Todo eso que pidió la Virgen, ellos aceptaban. Entonces hay cantidad de hechos que cuenta Lucía. Escribe unas memorias sobre Jacinta que son encantadoras. Yo tengo el libro, este es el libro, si lo quiere ver. Sí. Memorias de, no sé si se ve eso ahí. Sí, Usted que ve, sabe sí. cómo se ve. Sí, eso. sí. Se ve, sí. A ver, no, yo estoy poniendo ahí. Pero levántelo un poquito más. Que se vea el título abajo, no, para otro Para lado. otro. Para acá. Ahí, ahí. Ahí. Ahí, Ahí, bueno, ahí. bueno. Este libro es encantador. Y cuando le piden el obispo a Lucía que cuente lo que sabe sobre los hechos, porque dice que antes de las apariciones, ella no tenía ninguna predilección especial por Jacinta, jugaba con ella, con los distintos niños, inclusive, como conté al comienzo, era media melindrosa con los juegos, era media... Sí. Entonces cuando, por ejemplo, en el juego le contrariaban algo, que quería, ella quería, digamos, porque le gustaba danzar ese tipo de danzas Sí. Española, sí. que son tipo pericones, digamos. Sí, sí. Sí. Entonces, y yo quiero hacer con fulano o con fulana, entonces ya no, con fulano no. Entonces se quedaba Se muda, empacaba. se quedaban así, nosotros decimos empacada, los portugueses emburrecida. Ahí va, Emburrecida. muy bien, muy bien. Sí. Entonces, la expresión que usa Lucía es se queda Qué emburrecida. divertido. Y dice, y no es como los otros niños que uno le halaga, le dice algo y vuelven, entran en razón, ¿no? Con Jacinta no había forma, a no ser que uno le cumpliese todo lo que ella exigía. Ah. La única forma que volviese era que tiene que ser como ella quería, ¿no? Bueno, entonces eso... Bueno, entonces, digamos, en cierto sentido era medio complicadito para los juegos. Y después tienen todos esos hechos de los botones, que no quería volver los botones, que era un lío. Entonces, pero después de las apariciones, o sea, ya era muy inocente, como vimos que el hecho de besar a Jesús, y ella es muy inocente, eso siempre lo fue, y muy derecha. Pero después de las apariciones, el propio temperamento de ella cambió. Claro. Entonces, en los 3 niños tenemos el primer ejemplo de la operación que la Santísima Virgen opera y va a operar mundialmente cuando haga triunfar su Inmaculado Corazón. Porque con esos Claro. 3, su Inmaculado Corazón triunfó Triunfó. en 7 apariciones. O sea, y ellos murieron, los 2 primeros murieron a los 2 años Mm, de tuberculosis, que fue sí. entonces, y la muerte de los 2 fue la más ejemplar posible. Por ejemplo, cuento algunos hechos, me acuerdo de memoria. Sí. Francisco empezó a enfermarse en su propia casa, ¿no? Después fue transportado al hospital, etcétera. Pero en su propia casa él sufría porque la tuberculosis empieza a comerse los pulmones, Sí. etcétera, y es muy dolorosa, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús que lo cuenta. Y él entonces sufría mucho. Entonces, Lucía, que era prima, hermana, y estaba Viviana al lado, iba a visitarlo mucho. Y entonces él le dijo, ¿cómo estás? Le preguntaba. Dice, no digas a nadie lo que estoy sufriendo. No digas a nadie porque yo no quiero que sepan nada. Claro. ¿Entiendes? Entonces, pero no El podía amor a la dormir, Virgen, ¿no? ¿no? ¿Verdad? Sí, lo hacía sufrir en silencio y despretenciosamente. Después a Jacinta también se enferma en su casa, etcétera, y a tantas dice, va a haber un día la hermana Lucía y le dice Jacinta, que tenía 7 años, dice, la Virgen me ha venido a ver y me dijo que me van a llevar a Lisboa. Dice, y lo que más me hace sufrir es pensar que no te va a ver más a ti y no va a poder estar más contigo. Pero ella me dijo que me va a acompañar y que no va a estar sola, ¿no? Ahí se va, y en el hospital
la cuidaba una señora, en fin, y después parece que había monjas también que iban a ver. Y era los relatos de la vida y de oración y de penitencia de Jacinta en el hospital y los ejemplos y ahí tuvo muchas apariciones de la Virgen. Entonces la que la cuidaba dice, esta niña, ¿cómo sabe todas estas cosas? ¿No? Porque hablaba de las modas, hablaba que las modas ofendían mucho a Dios, una niña que ni había visto las modas, ¿no? Porque Claro. estaba en el hospital, tenía 7 años. Pero dice, vendrán modas que ofenderán mucho a Dios, etcétera, no sé cuánto. Hacía una cantidad de cosas. Dice, hay que sufrir por los pobres pecadores. Entonces, bueno, eso, y mismo al comienzo, después de ver el 7 de julio, el 13 de julio, el infierno, entonces decía, ya se cambió, entonces ella iba caminando sin silencio, ya no se ría más, y decía, se sentaba en una piedra y dice, ¿pero qué estás haciendo? Y dice, estoy pensando. Entonces dice, ¿y qué estás pensando? Estoy pensando en el infierno que vimos. ¿Cómo es eso? El infierno. Dice, no se acaba nunca. Entonces, dice, no, es eterno, eso no se acaba nunca. Se queda en silencio así, dice, ¿y esos que se están quemando no se transforman en ceniza, no se mueren? Entonces, porque era una cosa horrorosa y no se mueren. Dice, no se fueron porque Dios no permite que se mueran. Y se queda pensando, dice, no, pero entonces hay que hacer penitencia para salvar a la gente. ¿Entiendes? Entonces después inventaron. Entonces un día iba caminando y en el campo encontraron una cuerda esa como del barco, ¿no? Esa de cáñamo, así toda llena de vieja y esas cosas que ya están resequidas. Y dice, estas cuerdas nos pueden servir. Y dice, pues sí, ¿para qué? Pues nos vamos a hacer unos cinturones para que nos pinchen. Los famosos cinturones de Jacinto y que lo usaba Jacinta y Francisco. Sí, y los creo que lo usaron los tres, pero entonces ahí se lo pusieron. Y duraron un mes que dormían también a la noche. Y lo usaban el día entero, pero a la noche, claro, es más molesta porque el cordón se apoya en la cama y la cama tampoco debe ser muy... Entonces ahí la Virgen les dice, me agradó mucho que hayan usado la penitencia, pero no lo utilicen a la noche. La Virgen tenía pena. Pero así, Jacinta, entonces después, venía a jugar, no, voy a quedarme rezando por los pobres pecadores. Y se tomó a pecho el asunto de los pecadores y no aflojó hasta su muerte. Aceptó todo el sufrimiento, que no fueron pocos, fueron de abandono inclusive, porque quedaba sola, abandonada. Y una cosa impresionante. Eso a los que puedan asistir o de alguna vez conseguir, busquen ahí en Google las memorias de la hermana Lucía sobre Jacinta y léanlo porque es encantador. Y él nos anima a nosotros. Porque si la Santísima Virgen les dijo a Lucía, a la Santa Lucía le dijo, fulanita se va a ir al cielo, ¿se va a salvar? Sí, se va a salvar. Entonces, ¿y nosotros? Usted nos va a llevar al cielo, ¿no? O sea, los tres. Claro. Ahí la Virgen le dice, a Jacinta y a Francisco le vendría a venir a buscar en breve, pero tú no, tú te vas a quedar más tiempo, porque Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Y tú vas a ser la portadora de ese mensaje. Y qué responsabilidad, entonces, ¿no? Fátima es la devoción al Inmaculado Corazón, para la oración reparadora, el cumplimiento de los pedidos de ella, para que venga el triunfo del Inmaculado Corazón y por fin se dé el cambio total. Eso es algo que dice el doctor Plinio Correa Oliveira en este libro que está acá. Esto es revolución y contrarrevolución, la que es difícil de mostrar. Bueno, esta es una edición hay muchas ediciones de este libro, unas más modernas. Y el doctor Plinio Correa Oliveira, que fue el formador de nuestro fundador, él dice en una parte, analizando esa decadencia de Europa y de toda la cristiandad, que empezó por un lado el humanismo y después el renacimiento, o sea, el hombre dejó a Dios y se pasó a adorar a sí mismo, por así decirlo, y llegamos a lo que llegamos. Entonces él dice lo siguiente, ¿cómo va a terminar esto? Y él dice, la parábola del hijo pródigo nos puede dar una idea. Entonces, porque el mundo está hoy como el hijo pródigo, se apartó del padre y se fue de fiesta en fiesta y una vida inmoral hasta que quedó comiendo lo que comían los chanchos, ni comiendo lo que comían los chanchos, porque quería comerlo y no les lo daban. O sea, para un judío, cuidar de chanchos eso es lo peor que puede existir, porque es el animal impuro, etcétera. Y después querer comer lo que come el chancho y no poder. Entonces, es esa situación es el mundo de hoy. Pero a las tantas hubo un choque interior de él, que fue una gracia de Dios, por el cual él dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Y cae en sí. Y dice, ya sé lo que voy a hacer. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío,
pequé contra el cielo y contra ti. O sea, va a empezar a reconocer Qué su lindo pecado. eso. No merezco ser llamado tu hijo, trátame como un jornalero. Criado, sí. Ahí el padre ni lo escucha, lo levanta, lo abraza, le da un beso, traigan las túnicas, traigan las sandalias mejores, traigan el anillo, ¿no? Después Sí. pongan las mejores ropas, vamos a matar el novillo gordo. Entonces, eso es lo que va a pasar con el mundo, por una decisión de la misericordia divina Exactamente. en manos y obtenida Qué buena unión que acaba de hacer, hermano. por la vida. Impresionante. Nos estamos quedando sin tiempo. La pregunta es, digo, esto no puede quedar así, sin ningún compromiso para ustedes. Ya teníamos planificado con Marisa el próximo viernes otro tema, pero no sé, Marisita, que tú sos la No sé si yo la puedo, encargada. ¿quieren? Ustedes podrían, porque esto no lo podemos dejar inconcluso. El viernes O- que o viene, después que el es otro. 6. 6 Pues no de tenemos junio. acá el maná. ¿Sí? Sí, sí, en principio sí. Bueno, sí, sí. hermanos oyentes, el 6 de junio esto no termina acá. ¿Qué? Es como el mensaje de Cuenta, Fátima. bueno, Elvio Preciso, un minutito nada más para hacerle la pregunta, porque el señor Antonio Modernel, desde Soriano, Mercedes, desde Mercedes Escuchame, Soriano, qué bueno. dice, agradezco estas dos preguntas a los heraldos. Uno la acaba de contestar usted, padre, cuando dice que Benedicto XVI dijo, no piense que el mensaje de Fátima se termina acá. Usted Claro. lo acaba de explicar. Sí, sí, Pero se lo dejo planteado para la próxima. la próxima. En el año 2002, el Papa mandó revelar la tercera parte del secreto de Fátima. La tercera parte Sí. del secreto. Algunas personas dicen que falta algo por revelar. ¿Qué faltarían según ustedes y por qué dice eso? No lo conteste ahora. Lo dejamos para el viernes que viene. Así se enganchan y Porque no- honestamente, no se escuchan. Radio María está súper orgullosa. Es el mejor regalo 20 que años. nosotros le podemos hacer a la Virgen haberlos traído. Sí. Y hacer una trilogía con ustedes el viernes que viene. ¿Puede ser, padre? Sí, sí, cómo no. Bueno, hermano también. El padre manda, ¿no? Qué bueno. No, pero es que En este no caso es una- podemos es una dejar alegría. un tesoro escondido, como dijo Un una tesoro oyente, con ustedes lo que explican y la gente lo agradecida Y que eso, está Diana. a Radio María. Nada más. Estamos, Impresionante. Elvio, Bueno, muchas pero gracias bueno. y muchas gracias a Nos vamos, ustedes Nelly. porque esto sigue. O sea, seguimos con Fátima y seguimos con los pastorcitos. Queremos saber ¿Les más. parece bien? Sí. Lo único entonces que nos queda decir, amor, es Ave María y adelante. con el corazón en Dios. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias. Salve María. Hasta aquí compartimos nuestro programa de hoy. Será hasta un próximo encuentro aquí en Radio María Uruguay.